señalar que se ve lo que nos decía hace rato, ¿no? Que en la parte de arriba se va a desviar como a la derecha y en la parte de abajo, en el sur, se va a desviar a la izquierda o algo así. No sé si lo estoy interpretando ¿Correcto? mal. No, sí, es correcto. Muy, muy bien. A ver, ¿me dices tus apellidos, por fin? Sí, a Watson Vargas. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ti. Y es tan relevante esta acción de la rotación sobre todos los objetos, predominantemente en los fluidos, que por ejemplo pensemos en algo bastante común. En algún momento que puedan, ya sea en el fregadero, en el lavabo, le tapan el drenaje parcialmente, si pueden, o temporalmente, le ponen su taponcito, llenen el fregadero o el lavabo, y ya que está bien lleno, le quitan el tapón. Y entonces vamos a poder ver que el agua empieza a salir hacia la tubería, ¿sí? Hacia el desagüe, etcétera. Y habrá un momento en que se forme como un remolinito. Bueno, ese remolino que se forma rota hacia la derecha. Y eso sucede en todo el hemisferio norte. ¿Qué pasa si ustedes se van a, no sé, pensemos, van a Río de Janeiro, por ejemplo? Ok. Hacen exactamente el mismo experimento y van a ver algo importante. La rotación del agua yéndose hacia el desagüe es a la inversa, hacia la izquierda. Y estamos tan poco acostumbrados a ese movimiento contrario que nos da la impresión de que el agua se va a salir. Pero no, sigue con su trayectoria hacia las tuberías. Tan simple como eso, ¿no? O, por ejemplo, si ustedes activan su inodoro, dicen, ay, ¿cómo le hacen para que el agua cuando se vaya haga esos círculos, esos como remolinos? Bueno, se implementa algo para ayudar a que ese movimiento que es obligatorio dentro de los fluidos, pues funcione de la mejor forma posible, ¿sí? Todo funciona de esa manera. Todo va a ser afectado por la rotación de la Tierra y lo podemos observar. Eso, hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Alguien me dice qué cree que es lo que suceda si hacemos eso mismo en el Ecuador? ¿No gira? No gira. Dirían, el agua cae a plomo, basta. No hay rotación, no hay desvío. Excelente. ¿Me dices tus apellidos, por fin? Águila González. Gracias. Perfecto. Entonces, eso pudiéramos observar incluso en nuestra casa. Si vamos de viaje, pues ya sabemos si pasamos al hemisferio sur o si estamos en el Ecuador, y todo eso es real. Dices, wow, qué interesante es la naturaleza. Por otro lado, el viento. Algunas veces considero que habrán visto alguna película, alguna serie, algún programa en donde aparecen unos náufragos que hicieron su balsa, le pusieron una tela X para que fungiera como vela y pudieran avanzar un poco con el efecto del viento. Y llega un momento en el cual no avanza. Y dices, ¿y dónde se fue el viento? Seguramente eso que están mostrándonos en cualquiera de las series, películas o lo que sea que estemos viendo, significa que llegamos a las calmas ecuatoriales, ¿sí? En donde la velocidad prácticamente puede llegar a valores muy cercanos a cero y por lo tanto, pues nada de viento que se genera. Entre
otras cualidades de esa zona. ¿Sí? Entonces, pues será necesario un cambio de temperatura, un cambio de presiones, etcétera, muchas cosas interactuando entre sí para que mientras se empiecen como que a alejar del Ecuador en sí, pues puedan tener la posibilidad de esos vientos. ¿Ok? Entonces son importantes estas corrientes de aire o viento para la mejor comprensión de su funcionamiento. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos estos vientos planetarios. Y, por ejemplo, a mí se me hubiera ocurrido, bueno, pero estos vientos planetarios, ¿cómo es que están actuando? Superficialmente, porque yo veo aquí en la figura estos ¿qué son? Bueno, estos vientos que acabamos de mencionar van a viajar cercano a la superficie del planeta, tocando la superficie del planeta, y en algún momento que entran en contacto con vientos de diferente temperatura y características, el viento caliente va a entrar en ascenso, como se marca aquí, y el frío que esté circulando descenderá, siempre siguiendo estos patrones verticales, ¿sí? De tal manera que aquí el aire caliente avanza hacia acá, estamos en el trópico, bueno, el aire caliente avanza hacia el lado opuesto, hacia el Ecuador. ¿Ok? Aire frío desciende, y si se dan cuenta, se encuentran en un punto ambos tipos de vientos con diferentes características. Tan solo hablemos por el momento de temperaturas, contenidos de humedad, y en algunos de estos puntos de contacto se van a generar en ciertas ocasiones condiciones climáticas extremas, nubosidades, lluvias intensas, lluvias no tanto, pero va a ser característico de trópicos y del Ecuador. Mientras que en el frente polar puede dar lugar, por ejemplo, a tormentas de nieve y demás fenómenos meteorológicos por esa interacción entre los diferentes vientos que acabamos de mencionar. Ok, ¿qué tanto avanzan verticalmente nuestros vientos? Todo depende de dónde nos estamos enfocando para el estudio. Si se dan cuenta, aquí este espesor es pequeño y este otro es mucho más grande. Ok, ¿eso quiere decir que el viento pudiera llegar hasta la Luna? No, claro que no. Aquí está la Luna y felizmente está libre del viento de nuestro planeta. ¿Hasta qué altura podemos pensar que llegan todas estas corrientes que acabamos de mencionar? Bueno, todas estas corrientes estarán contenidas dentro de lo que se conoce como tropopausa. Y esa tropopausa puede ser desde unos pocos kilómetros, que ahorita vamos a ver cuántos son, hasta aproximadamente 16 o 17 kilómetros medidos desde la superficie de nuestro planeta. ¿Sí? Más allá de esos 16 o 17 kilómetros, ya no hay presencia de viento de ninguno de los que hemos mencionado. Esa era
una cuestión importante de mencionar. Pasamos entonces a esta otra imagen en donde se muestran un poquito más de detalles, ¿sí? Cómo son esos patrones de circulación, hacia dónde está tendiendo a viajar el viento, ¿sí? Tanto sobre la superficie como verticalmente. Y adicionalmente se están marcando estas zonas que tienen una H, ¿sí? Esta. ¿Qué significa esa H? Justamente son zonas en donde se van a generar zonas de alta presión. Estas zonas de alta presión, pueden ser estacionarias, es decir, que no se muevan, o pueden ser un tanto migratorias, es decir, que se desplacen un poco, pero solamente un poco, dentro de su zona de acción. ¿Ok? Tenemos zonas de alta presión. ¿Cómo saber en dónde se generan estas zonas de alta presión? Es muy sencillo. En las zonas polares va a ser alta presión. Después, frente polar, que es, la línea imaginaria que me separa el polo de la parte siguiente que corresponde a los trópicos, se generan a los 60 grados una zona de baja presión. Exactamente sobre los trópicos este y este es que se van a generar estas zonas de alta presión. En el Ecuador, zonas de baja presión. Y nuevamente, alta presión en nuestro polo, y en nuestro frente polar, baja presión. ¿Sí? Se va a ir alternando de acuerdo a esa división, pues ya tan conocida por todos nosotros. ¿Ok? Y con ello sabremos dónde se generan esas zonas de alta presión y baja presión sin temor a equivocarnos. Bien, ¿alguna duda al respecto? No, profe. No, todo está bastante sencillo, ¿verdad? Bueno. Ok. Más claramente vemos temperatura de nuestros vientos. Azul es frío, rojo caliente. ¿Ok? Cómo están circulando. Y observamos la presencia de alta presión, baja presión, alta, baja y alta, intercalado tal y como lo habíamos mencionado. ¿Sale? Esto es para que quede un poco más claro. Y observamos en esta imagen cómo está este viento recorriendo superficialmente, asciende, generando este tipo de formaciones dentro de lo que es la tropopausa. En los puntos en donde interactúan estos diferentes vientos, se van a conformar cosas interesantes. ¿Sí? En el Ecuador solamente se le va a conocer como zona de convergencia intertropical. La siguiente, además de el desplazamiento de nuestros vientos, como ya lo acabamos de platicar, se va a generar un viento adicional que va a ir siempre en este sentido. A lo largo de toda esa franja que es el trópico, va a formarse algo que se le conoce como chorro subtropical. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder
se va a generar un viento en este sentido que se le conoce como pues chorro polar. Entonces, si seguimos analizando, pues vamos a poder ver que en todas las partes del planeta hay presencia de viento. Y este viento va a ser afectado siempre por la incidencia de los rayos solares, por esos puntos de altas y bajas presiones, que alta y baja presión serán o se verán afectados también por las temperaturas. ¿De acuerdo? Y entonces pudiéramos ver todos estos vientos actuando en nuestro planeta. ¿Sale? Perfecto. Ahí está. Nuevamente para que quede un poco más claro. Y bueno, altura de la tropopausa. En los polos llegará hasta los 9 kilómetros, cuando mucho, de altitud. Mientras que en el Ecuador estaremos llegando a los 16 o 17 kilómetros, cuando mucho. ¿Sí? Leamos este lado, que es el que está en kilómetros. Bien, ¿qué podemos observar adicionalmente en esta gráfica? La interacción de nuestros vientos. Estamos haciendo la superficie del planeta totalmente plana. Tenemos aquí el Ecuador, polo, trópico, frente polar. Ok. ¿Qué pasa en la interacción de nuestros vientos? Justamente esas diferencias de temperatura. El aire caliente siempre, que es menos denso, tiende a ascender. El aire frío, que es más denso, tiende a descender. Y aquel que se empieza a generar en el polo norte, algunas veces es tan denso que puede generar un mayor avance en contacto con el siguiente tipo de vientos, generando en algunas ocasiones también un cambio de presencia de ese frente polar. Entonces, algunas veces escuchamos, ay, no, es que entró un nuevo frente polar. Quiere decir que los vientos fríos que se generan en el polo norte, en nuestro caso, son tan fríos que logran avanzar un poco más de lo habitual y nos van acercando esas temperaturas a veces un poco extremas para nosotros, bajo cero. Y dices, ¿y cómo? Si dicen que nevó, no sé, en un estado de nuestro país que casi nunca recibe ese tipo de clima. Bueno, este cambio climático es importante y nos va a estar generando diferencias de climas, temperaturas, magnitud de lluvias, etcétera, diferentes de años o siglos anteriores. Entonces, avanza todas las características del viento frío, choca con el viento caliente asciende, se enfría, desciende, siempre siguiendo ese mismo patrón. En la unión, en la parte superior, en el límite de la tropopausa, se van a generar estos vientos conocidos primero como chorro polar. Va a pasar algo similar en nuestro trópico. Chocan nuestros vientos alisios con los... Ay, perdón. Ay, es que quién sabe ahora qué me está pasando, pero de pronto me da un poco de tos. Bueno, nuestros vientos alisios con nuestros vientos predominantes del oeste. Y entonces, en este caso, como las temperaturas terminan siendo bastante similares, no generan climas tan extremos. Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que vienen de nuestros vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur,
pues obviamente es muy propenso a generar por ese calor extremo estas nubosidades, estas lluvias que algunas veces pueden ser un tanto torrenciales, mientras que en el frente polar pueden generarse incluso fuertes tormentas de nieve, ¿sí? Y considero que con esto queda mucho más claro el efecto de todo lo que tiene que ver con nuestro planeta. ¿Alguna duda, comentario? No, profa, todo bien. No, bueno, está bien. Ok. Por ejemplo, aquí está nuestra tropopausa. Bien. Pensemos que esta es nuestra superficie del planeta. En la superficie del planeta, pues ya sabemos que hay ciertos elementos naturales como vegetación, montañas, colinas, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a reconocer siempre como rugosidad de la superficie, y esa rugosidad nos queda claro que va a afectar de diferentes maneras a la velocidad que lleve el viento en su avance. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a establecer que hay cierta altura de capa rugosa, que puede haber edificios o todo lo que acabamos de mencionar. Más allá está una capa superficial, todo esto, pero podríamos pensar que el viento sigue siendo afectado por todas las características superficiales del planeta. Bueno, ¿en qué momento deja de afectarse trayectoria y velocidad del viento por todo eso que esté en la superficie? Bueno, pues vamos a denotar que para cada punto del planeta puede ser diferente. Incluso dentro de una misma ciudad, eso puede variar. Y entonces vamos a incorporar el concepto de capa límite. Esta capa límite. Todo el viento que esté por debajo de esta línea va a verse afectado en velocidad, trayectoria y otras características. Una vez que rebasa esa altura el viento, va a pasar algo interesante. Ya no se va a ver afectado por nada, y entonces el viento va a viajar al 100% de su velocidad. ¡Qué padre! 100% de la velocidad. Y todo eso va a estar aconteciendo dentro de lo que acabamos de definir como tropopausa. Fantástico. Ya vimos que habrá elementos a tomar en consideración. Genial. Un poco más gráfico todo lo que acabamos de decir. ¿Sí? Porque siempre hay nubes en donde hay cambios de temperatura, cambios de humedad, etcétera. Bueno, siempre estarán relacionadas esas nubes con cambios de temperatura, con esas variaciones de alta y baja presión, ¿sí? Y dependiendo de a qué altitud se encuentran las nubes, van a tener características en específico, que si las vemos decimos, mira, es que esa nube me indica que puede nevar, esa nube me implica que va a haber una tormenta, puede ser eléctrica, un aguacero, un ciclón, etcétera. Todos los fenómenos naturales, o la mayoría de ellos, van a estar estrechamente relacionados con esa formación de nubosidades. Entonces, como primera tarea, les voy a pedir
que me hagan una clasificación de nubes. ¿Qué nombres reciben y con qué temperaturas o fenómenos meteorológicos están asociadas? Por ejemplo, el cumulus nimbus, etcétera, ¿no? Ya no se las digo ahorita para que valga la pena la tarea. Queda claro lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Y bueno, estas nubes para nosotros son hasta cierto punto importantes porque cada una de ellas estará relacionada con algún fenómeno meteorológico de los que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Sí? Ciclones, anticiclones, tifones, tormentas, trombas. ¿Qué similitudes o qué diferencias vamos a encontrar entre cada uno de ellos? Bueno, serán interesantes y también tendrán que ver con temperaturas de nuestros vientos, sistemas de alta y baja presión. Y dices, oh, wow, pues todo está interrelacionado, por supuesto. Y eso es lo que nos debe de quedar perfectamente claro. ¿Sale? Bien, entonces, ahora centrándonos un poco en los sistemas de alta y baja presión, nosotros pudiéramos pensar que pues se presenta así por franjas. Ya mencionamos que no, que pueden ser un tanto migratorios y otros serán prácticamente estacionarios, es decir, que no se mueven. Sin embargo, el viento que va a estar presente en estos sistemas de alta y baja presión van a tener un comportamiento bien interesante. También su compañero ya nos había mencionado un poco al respecto, ¿sí? El viento, adicional a las temperaturas, también siempre se va a mover en respuesta a las diferencias de presión. Y pues en este movimiento, la velocidad y dirección van a estar gobernadas por aquí estaba lo de los migratorios, igual lo avanzamos, van a estar gobernadas por una combinación de fuerzas. ¿Cuáles son estas fuerzas? Para empezar, fuerza de gradiente de presión. ¿A qué hace referencia esta fuerza de gradiente de presión? Bueno, justamente esta es la que va a generar que el aire siempre tienda a moverse de una presión alta a una presión baja. Siempre. ¿Ok? La fuerza Coriolis, de la que ya hablamos, esa que causa una deflexión hacia derecha o hacia izquierda, dependiendo del hemisferio. Una fuerza centrífuga, ¿sí? Debido a esta fuerza Coriolis. Pasando de una presión mayor a una presión menor, el aire siempre tenderá a moverse en patrones curvos. Jamás viajará o avanzará en línea recta. Siempre se moverá en patrones curvos. Y este movimiento va a verse afectado en cierta forma y en ciertos momentos por la fuerza de fricción que vaya generándose, sobre todo en su contacto con la superficie terrestre. Entendamos como fuerza de fricción toda oposición al movimiento de nuestro viento cerca de la superficie de la Tierra. Pudiéramos pensar que es una fuerza que va a estar actuando en sentido opuesto al flujo o al avance de nuestro aire. ¿Ok? ¿Alguna aclaración, duda o comentario respecto a esto que acabamos de mencionar? No, profa. No. No, Bueno. Profa, yo sí como que me gustaría verlo en un diagrama o algo así, estas
fuerzas porque así, o sea, como que no me queda muy claro, pero... Ok, regresamos acá. Ándale, ese era el que necesitamos. Ok, entonces dijimos que cerca de nuestros, supongamos que es el Ecuador. Bueno, no lo tenemos que suponer, ya aquí están 0 grados, Ecuador. Aquí están 30 grados, que es nuestro trópico, 30 grados, otro trópico. En los trópicos se generan células de alta presión, aquí están. Y el viento que está actuando en cada una de estas células, que son nuestros vientos alisios, ok, ¿qué les va a pasar? Van a tener esa reflexión, ese cambio de trayectoria. ¿Y por qué es en forma curva? Por el efecto Coriolis, por nuestra fuerza centrífuga, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con este viento? Bueno, va a viajar siempre hacia unas partes con sistemas de baja presión. Siempre de alta presión pasarán a baja presión. Se quedarán actuando en ese punto, ¿sí? Hasta formar parte de nuestras calmas ecuatoriales y de todos los vientos que ya hemos mencionado. Y lo mismo, hemisferio norte, fuerza centrífuga, la deflexión por nuestra fuerza Coriolis, y entonces habrá tendencia a viajar en un patrón curvo hacia zonas de baja presión, sea hacia el Ecuador o bien hacia nuestra zona de frente polar, ¿sí? Esta. Pues nos faltan acá los 60 grados, pero bueno, hacia nuestro frente polar. ¿Sí queda más claro? Sí, profe, gracias. Nada, estaba a ver el esquema. Gracias. Perfecto. Maestra, Dime. y la alta presión también es es que en el diagrama ese está en el mar, ¿no? En los océanos, y luego pues, está la tierra, según entiendo. Entonces, ¿las células de alta presión son más comunes donde hay mar o océanos? Pues digamos que no precisamente, ¿sí? Algunas de estas células de alta presión, por supuesto que van a coincidir con los océanos, pero en otros casos pueden, sobre todo los que son un tanto migratorios, pueden llegar a coincidir en zonas en donde hay un poco de tierra, un poco de agua, ¿sí? Y van a tener sus características muy, muy específicas. Aunque, de acuerdo a la distribución de las temperaturas que vamos a ver, que donde hay continente, pues se calienta más rápido la superficie, donde hay agua se calienta más lento. Esas diferencias de temperatura son también importantes para la presión, ¿sí? Para las células que se van conformando de presión alta. Y pues sí, muchas veces las células de alta presión las podremos ubicar en zonas con grandes masas de agua. Veremos más adelante que tiene que ver con la formación de ciclones. Y en nuestras células de alta presión son habituales estos ciclones o huracanes. ¿Por qué? Bueno, por esas grandes diferencias de temperatura, por esa diferencia dentro de nuestros sistemas de alta y baja presión. ¿Sí? Más o menos queda. Ok. Sí, maestra, gracias. Ok, bueno, muy, muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario adicional? No, profesora. Bueno, continuamos un poquito más y vamos a ver esta imagen, quizá aclare un poquito más. Tenemos presiones altas, viento viajando alrededor con esa deflexión,
y va a intentar viajar siempre a sistemas de baja presión. Quizá en algún momento ustedes hayan escuchado, hoy se está formando una depresión de baja presión en tal zona, generando, pues, no sé, una tormenta tropical. Sin embargo, al ser variables, de pronto, pues estos, si empiezan a ser un poco migratorios, intercambia vientos este sistema de alta presión con el de baja presión, pues dicen, ¿qué creen? Pues ya no es una tormenta, ahora ya pasó a ser ciclón, puesto que los vientos tienen una mayor velocidad. Ah, ok. Todos estos vientos van a generar estos fenómenos que, por ejemplo, a nuestro país afectan severamente. Ciclones, huracanes, que son prácticamente lo mismo. Y estos nos hacen ver que hay zonas de baja presión en donde nosotros estamos. Cerca de nuestro estado se encuentra un trópico y quedamos que en los trópicos hay sistemas de baja presión. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en la imagen vemos que están a la misma altitud o latitud incluso, pero en realidad nunca están siempre dentro de la misma franja, ¿sí? Entonces, pensemos en nuestro país, bueno, muy tendiente a estos sistemas de baja presión, estas depresiones que se van a conformar, que dan lugar a tormentas, ciclones y demás. Del otro lado del mundo, por ejemplo, pensemos en la India, también se forman este tipo de depresiones por la baja presión, por supuesto, cambios de temperatura y demás. Pero algo adicional que va a afectar es la configuración de la superficie terrestre, generando mayor o menor facilidad a que los vientos cambien su velocidad, ya sea aumentándola principalmente, mientras no encuentren una rugosidad suficiente para bajar un poco esa velocidad. Ok, sin embargo, oímos que en la India, en China, en esos países asiáticos, lo que se generan son tifones. Dices, uy, no, eso debe ser peor, el nombre suena más feo que el ciclón. Bueno, son exactamente lo mismo, solamente que por la zona geográfica en donde se presenta, recibe un nombre diferente que le genera pues toda la población que es afectada por el mismo. ¿De acuerdo? Ciclón, huracán, tifón, prácticamente hacen referencia al mismo tipo de formaciones de vientos de gran velocidad, con gran contenido de humedad, con relación muy estrecha con un tipo de nube en específico que va a afectar. Ok, ya vimos qué pasa en presiones bajas. Presiones altas. Bueno, en las presiones altas se va a generar lo que se le conoce como anticiclón. Y dices, no, pues ahí, ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo serán? Bueno, en primer lugar, pudiéramos imaginar que los vientos circulan quizá en una trayectoria diferente, por supuesto. En sentido opuesto, por supuesto, ¿sí? Y ese sentido opuesto, esa trayectoria diferente, nos va a generar otra condición meteorológica muy diferente de lo que son esos ciclones y huracanes que conocemos. Entonces dices, bueno, y entonces aquí, ¿cómo son las tormentas que se generan por el anticiclón? Bueno, normalmente
no se generan tormentas, no se generan esos vientos huracanados. Algunas veces son vientos muy secos, fuertes, algunas otras, dependiendo de la temporada del año, de la estación que esté en el momento, pues pueden generar fuertes nevadas. Y dices, ¿cómo? Y pues si no, chequen en este momento, pueden buscar noticias, no sé, algo muy simple, de España. ¿Qué está pasando con el clima, temperatura y todo en España? Y van a ver, el anticiclón está generando tal tipo de temperatura, tal tipo de tormentas, pero jamás como los ciclones que nosotros conocemos. Y estos anticiclones pueden presentarse también en diferentes épocas del año. La superficie terrestre no se ve afectada por esos vientos, esos cambios de trayectoria, esas velocidades tan potentes en el viento. Pero en el agua sí pueden generar oleajes muy, muy peligrosos para la navegación. Y entonces te dicen, cuidado, se recomienda no salir en barco si tienen su yate. Bueno, pues se recomienda que no vayan en su yate, porque se está generando corrientes complejas, peligrosas, debido al anticiclón. Entonces dices, pero ¿y cómo si no se nota o no se percibe tanto sobre la superficie de la Tierra? Dices, bueno, pues esas son parte de las diferencias entre ciclones y anticiclones. ¿Ok? Veremos con mayor detalle estos dos aspectos. ¿Alguna duda, alguna pregunta en específico, chicos? No, profa. No. Bueno, en su momento hablaremos de ello. Ahora bien, ya nos quedó claro que el viento es aire en movimiento y pues obviamente va a tener ciertas características que serán de interés para nosotros. ¿Cuáles son? Esas características van a ser determinar o conocer su dirección, velocidad, frecuencia y turbulencia. Algo interesante de saber es que la dirección, la velocidad y la frecuencia se puede conocer sus magnitudes exactamente porque son medidas que pueden tomarse gracias a la existencia de algunos aparatos como anemómetros o cualquiera otro de los existentes, ¿sí? Y todas de esas tres, todas sus cualidades pueden ser determinadas a partir de un valor numérico. Se pueden expresar cuantitativamente. Genial. Por lo tanto, por el momento, no le dedicaremos mayor observación. Sin embargo, hay una característica que es la turbulencia, que esta de ninguna manera puede ser medida y por lo tanto tendrá que ser expresada siempre en términos cualitativos, es decir, qué características presenta, o bien en relación con las otras tres, que es dirección, velocidad y frecuencia, qué tanto puede llegar a afectar. Y la turbulencia esencialmente pues va a estar dividida, digamos, o clasificada como turbulencia mecánica y también turbulencia térmica. Dentro de las dos, la más sencilla es la turbulencia mecánica. Esta turbulencia mecánica siempre será producida por la fricción superficial, ¿sí?, en las corrientes de aire y se determina gracias a la rugosidad de las superficies con las que esté en contacto y adicionalmente con la velocidad del viento que ya podemos conocer.
Por otro lado, nuestra turbulencia térmica siempre va a estar asociada con la inestabilidad y actividad convectiva del viento, ¿sí? Va a ser bastante similar a la turbulencia mecánica en cuanto a efectos en el viento superficial, pero esta turbulencia térmica se va a extender a una mayor altura en la atmósfera y justamente va a surgir por el calentamiento superficial. Y entonces, ¿qué va a suceder? La turbulencia térmica va a poderse ver incrementada en intensidad con ese calentamiento superficial, grado de inestabilidad atmosférica, y puede mostrar cambios durante el día y la noche, ¿sí? Podemos pensar que es más pronunciada en las tardes, cuando todas nuestras superficies alcanzan la temperatura más alta, ¿sí? El aire superficial, por lo tanto, es inestable. Y ya por la noche, la turbulencia térmica es mínima, ¿sí? Noche y madrugada, pensemos en ello. El aire, pues, es más estable y la temperatura más baja. ¿Ok? Creo que eso sí se los había yo agregado en el texto por aquello que hiciera falta. Bien, ambas turbulencias, mecánica y térmica, frecuentemente van a ocurrir en simultáneo y cada una va a incrementar los efectos de la otra. La turbulencia térmica inducida por la combinación de la convección y los vientos horizontales va a ser siempre el principal mecanismo por el cual la energía calorífica va a intercambiarse entre la superficie y el viento superior. Y dices, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos ver estas turbulencias? Pues hay una forma muy sencilla, ¿sí? Podemos observar formación de remolinos. Esta formación de remolinos va a ser una característica común de la presencia de ambas turbulencias, ¿sí? Cada objeto que nosotros encontremos dentro del patrón del viento va a crear remolinos, ¿sí? Ahorita hablamos de lo que es el sotavento, ya sea al lado del sotavento o en los laterales de ciertos objetos. Y pues podremos ver que tamaño, fuerza y movimiento de los remolinos podrán ser determinados por ciertas características del objeto con el cual se esté encontrando el viento. Pero regresemos a nuestros remolinos. Quizá en algún momento estén de ociosos, disfrutando, no sé, una tarde bonita, de una vacación, qué sé yo, un día festivo, y de pronto observan cómo se hacen pequeños remolinos con las hojas de los árboles que han caído. Y dices, mira qué curioso, un pequeño remolinito. Bueno, esa es la representación totalmente gráfica de estas turbulencias mecánicas y térmicas en simultáneo, ¿sí? Se generan esos pequeños remolinos. Bien, si no lo han visto, espero que en algún momento lo vean. Adicionalmente, este efecto de formación de remolinos puede verse exacerbada o incrementada. Paso a nuestra pizarra, ¿sí? Por el contacto con algún objeto de una dimensión notable, ¿sí? Y entonces estos remolinos, pensemos, no sé, un objeto cualquiera, incide el viento, choca con él, intenta seguir su trayectoria hacia este lado, hacia el otro. En los laterales se van a generar remolinos. Y
continúa el viento. Pueden ser remolinos verticales u horizontales, como podemos ver más adelante. Y va a haber algo bien interesante. Para poderlo explicar, borro temporalmente esto y vayámonos a un caso interesante. Tenemos una montaña. Sí, acá esto es, pensemos, mar. Empieza a incidir el viento, choca contra la montaña y no es que detiene su avance, no, va a rodear a la montaña, choca y rodea, choca y rodea. Eso sucede verticalmente y también horizontalmente, dependiendo de las características de la montaña, colina o de lo que sea con lo que está chocando. ¿Ok? Entonces, de inicio, vamos a aprender que la cara esta, en donde el viento incide directamente, recibe el nombre de barlovento. A barlovento recibe el embate del viento directamente. La cara opuesta al barlovento es a lo que nosotros vamos a denominar como sotavento. Quiere decir parte posterior a donde incide nuestro viento. Ok, regresamos al mismo, a las trayectorias, a las corrientes y demás. Viene el viento, choca, cambia su trayectoria. Algunas veces al momento del choque puede generarse un fenómeno natural. Sí, al choque empieza a perder contenido de humedad y empiezan a formarse nubosidades. El viento que continúa en su viaje resulta que ya va un poquito más seco o bastante más seco, es decir, con menor contenido de humedad. Todo el viento que está incidiendo va a sucederle lo mismo. Se generan nubes, lluvia, etc. Y de este lado continúa el viento. ¿Qué pasa en la cara de sotavento? El viento, al haber cambiado su trayectoria y al haber cambiado sus características en contenido de humedad, etc., pues bueno, seguirá quizá esta trayectoria y el que no va a quedar generando remolinos verticales. Estos remolinos normalmente se les conoce como turbulencias. Y el viento, al chocar y continuar su viaje en la lateral, puede suceder que aquí genere turbulencias y continúe su viaje, pero ya con unas características diferentes a las que traía originalmente. Entonces, podremos encontrar esas turbulencias que son obviamente mecánicas y térmicas. Cambia, además de contenido de humedad, también cambiará de temperatura. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa si tenemos acá una población? ¿Qué calidad de viento va a recibir si este continúa? Ay, perdón, quítate, eso es. Continúa su viaje y lo que se queda son turbulencias y son vientos con menor contenido de humedad y a lo mejor pues más calientes. Bueno, pues esta población
jamás podrá pensar en hacer su arquitectura con ventilación cruzada, por supuesto. En ciertas temporadas del año quizá mueran de calor y aunque se sienta un ligero viento, nunca será refrescante. ¿Sí? Entonces, son condiciones que son habituales. Hay muchas poblaciones que están ubicadas de esa manera y que tienen clima un poquito extremo, sobre todo cuando se trata de temporada de calor. A veces pues hay mucha sequía. Si se dan cuenta, ay sí, pues hay muchas nubes, ajá, pero antes de la montaña, posteriormente no hay formación nubosa casi nunca. Dices, ay rayos, pues sí, qué problema más grande. ¿Ok? Nos queda claro barlovento, sotavento y turbulencias, que son nuestros remolinitos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. No se vayan a dormir, por favor. Profe, pues todo eso pasa como que en Orizaba, ¿no? Por los cerros que tiene alrededor. Correcto. Correcto, sí. Aunque Orizaba tiene una parte interesante porque hay humedad por su cercanía con pues las grandes masas oceánicas. Tiene cierto grado de humedad. Y eso pues es una pequeña ventaja con respecto a otras poblaciones. Sí, muy bien, buen comentario. Sí, profe. Genial. ¿Algo más que comentar, que agregar? Nada. Oigan, no sean así, no sean así. Digan, opinen, piensen, dicen, no, pues a mí sí, yo he visto esto, yo he visto lo otro. No sé, digan algo. Claro, relacionado con el tema. Si no, me hacen pensar que se duerme. Pues bueno, profesora, yo opino que, bueno, todo este tema que estamos viendo sí se puede experimentar de mayor manera. Si algún día llegamos a subir alguna montaña, se podría como observar cómo va cambiando el viento dependiendo de la altura en la que estemos. También eso sería un punto interesante. Sí, podría ser. Sí, de hecho, relacionado a lo que dice mi compañero, ahora como que tiene un poquito más de sentido cuando uno hace cumbre o va a la montaña, cuando ya llega, pues ahora sí que a la punta, porque a veces hasta el aire como que te empuja, ¿no? Es un poco más fuerte, entonces sí, tiene más sentido ahora, profe. Genial, muchas gracias. Bonito comentario. Obviamente tendremos que pensar que el viento estará viajando con una mayor velocidad y por eso lo sientes todavía más fuerte. Muy bien, excelente. Todos estos términos, bueno, por las grafiquitas esas siento que las he visto también en los coches cuando los diseñan para que sean aerodinámicos, ¿no? Pero supongo que los nombres de las direcciones de los vientos también cambian, ¿no? Digamos que tienes razón. Todo esto aplica también para el diseño de los automóviles y de todo objeto que tenga que desplazarse a pesar del viento o aprovechando el viento, ¿sí? Por ejemplo, para el diseño de aviones. Dice que ofrezca la menor resistencia al viento, tiene que ser aerodinámico, ¿sí? Para que no se detenga, no sea impedido su avance, no se generen turbulencias extra en el avión por ese contacto con el viento, pues hay que hacerlos aerodinámicamente pensados. Vamos a pasar a ello, por lo tanto, muchas gracias por los comentarios. Sí, hacen siempre falta. La forma del objeto
que está obstruyendo el paso pleno del viento es muy importante, ¿sí? El tamaño, su configuración serán determinantes para conocer qué pasa con la velocidad y dirección de nuestro viento, ¿sí? Adicionalmente, bueno, ya sabemos esa estabilidad o inestabilidad de la atmósfera baja y pues obvio, relevantísima forma del objeto. Vamos a hablar un poco respecto a lo que está aquí en nuestra pantalla. Tenemos este objeto. Pudiéramos pensar que es un edificio. Todos los edificios van a estar sujetos a esa acción del viento. Incide el viento en ellos, ya sabemos, esto es nuestra cara de barlovento. Y la posterior, sotavento. Ok, van a avanzar, van a tratar esas trayectorias de rodear al cuerpo de la mejor forma posible, ¿sí? Y si se observa bien, tenemos un avance mucho más allá de cierta zona. Ok, ¿qué pasa justo cerca de la cara de sotavento? Bueno, ahí dejen decir que se van a generar nuestras turbulencias, en donde no es recomendable generar una construcción y mucho menos si se requiere esa ventilación cruzada. Si vas a poner otra edificación, bueno, vas a establecer una distancia de seguridad para que estos vientos turbulentos no le afecten negativamente, obviamente. Y entonces vamos a aprender que se va a generar algo que se denomina sombra de viento, que es en donde van a estar presentes nuestros vientos turbulentos o simplemente turbulencias, ¿sí? Esta sombra de viento va a depender en dimensiones del tipo de objeto que sea, si es permeable, impermeable, si permite o no total, parcial o no permite el paso del viento a través de ella, pensémosla como barrera, ¿sí? De su altura, de su longitud, de su ancho o espesor, va a depender el tamaño de esta sombra de viento. Y esta se va a extender un poco hacia los lados de nuestro edificio, aproximadamente en 20 grados. Aquí es factible la formación de turbulencias, ¿sí? Esto es importante conocerlo para que generemos el diseño más adecuado de nuestra edificación. Esa edificación nosotros por el momento vamos a trabajarla como si fuera una barrera, ¿ok? Bueno, aquí incluí estos datos, después regresamos a ellos. Es una tabla para calcular esa sombra de viento a grandes rasgos. Luego la aplicamos, pero veamos esta imagen. ¿Sí? Tendremos un área en la cual no se recomienda localizar otros edificios, que es nuestra sombra de viento. Esa sombra de viento que siempre estará en nuestra cara de sotavento hasta aproximadamente 4 veces la altura de nuestra barrera, que es en este caso una edificación. Se emplea una tablita, la veremos, les digo, más adelante, aquí procedimientos, pero quiero llegar a la morfología de esa barrera. Por ejemplo, si tenemos incidencia del viento con respecto a este tipo de configuraciones, esta es una esfera, el viento rodeará más fácilmente al objeto. Sin embargo, la tendencia es
formaciones de turbulencias en la cara de sotavento. ¿Ok? Eso quiere decir que este tipo de configuración tiene una resistencia aerodinámica media. ¿Sí? Las turbulencias que se forman no son tan severas. ¿Ok? Pensemos entonces que esta esfera ya no es esfera, sino es la planta circular de un edificio. ¿Qué pasa con el viento que incide en él? Lo rodea y genera turbulencias en la cara de sotavento. ¿Ok? Tiene una resistencia aerodinámica media. No tiene que ser precisamente una esfera. Pudiéramos llevar a la imagen de o a la forma de un cilindro y más o menos veríamos un comportamiento similar, más o menos. Bueno, una resistencia aerodinámica pues baja. Tendríamos que pensar, por ejemplo, en cómo están realizadas las alas de los aviones, las cuales proporcionan la mínima resistencia aerodinámica al viento. Eso quiere decir que sí, el viento incide en ella, lo rodea y continúa más o menos en su trayectoria sin formación de turbulencias. ¿Sí? Y eso es muy bueno, puesto que permite que el avión siga a su misma velocidad sin consumo extra de combustible. Y eso es magnífico, por supuesto. Estos planos aerodinámicos no solamente aplican a nivel avión, también se piensa en los automóviles. Por ejemplo, los automóviles que usamos cotidianamente también deben de ser hasta cierto punto aerodinámicos. Por ejemplo, a veces hay quien se le ocurrió modificar un poco la forma del automóvil y de pronto empiezan a analizar los efectos del viento y resulta que por la resistencia que ofrece incluso puede llegar a ser volteado por el viento. Y dices, no, eso no se puede permitir. Vamos a generarlo con formas más suaves, más redondeadas, de tal manera que tenga una resistencia aerodinámica al menos media, ¿sí? Que el viento no lo afecte tan severamente. Claro, si hablamos de vehículos de carreras, por ejemplo, Fórmula 1, si ustedes se dan cuenta, son muy diferentes a un vehículo cotidiano, ¿sí? De uso general. Ya no, pues es totalmente diferente. Tiene todas las características para generar planos aerodinámicos, pero que además sean estables y no sea posible que es tan aerodinámico que hasta pueda salir volando, porque sí se han dado casos. Entonces, se modifica, se establece que sea esa cantidad de cuestión de resistencia aerodinámica necesaria y suficiente para que pueda continuar su desplazamiento correctamente, ¿sí? Cada objetivo, cada estructura que se debe diseñar y generar, pues requiere un estudio específico de esta cuestión aerodinámica. Y dependiendo de esas funciones, pues será las formas o configuraciones necesarias para trabajar adecuadamente. Pensamos, por ejemplo, en nuestros edificios que normalmente vemos esto. Pensamos superficies cuadrangulares de contacto con el viento incidente. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Incide el viento y entonces se van a generar grandes turbulencias en el lado de sotavento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrecen una elevada
resistencia al avance de nuestro viento. ¿Qué pudiéramos hacer para contrarrestar un poco esos efectos? Pues probablemente pudiéramos generar alguna vegetación, trabajar detrás de alguna formación interesante como es una colina que suavice, etcétera, ¿no? Hay muchas opciones. Mencionaremos algunas de ellas un poquito más adelante. Bueno, entonces, parte importante, configuración del objeto, en este caso de la estructura que estará presente oponiéndose al avance del viento. Bien, ¿qué efectos relevantes tiene la topografía? Pues necesitamos recordar que la superficie terrestre cuenta con una serie de